Isabel Cova Sarmiento. Estamos trabajando en la materia de investigación educativa en el doctorado de las ciencias de la educación y vamos a abordar el profesor investiga. En este mundo vertiginosamente cambiante y ante las transformaciones aceleradas del conocimiento, implica que el profesor rompa patrones y estructuras para adaptarse a los cambios que demanda el sistema educativo actual y la sociedad en sí misma. Es por esto que la investigación es una actividad que debe ser adoptada dentro del quehacer docente y encaminada a la adquisición y el descubrimiento de nuevos conocimientos que den respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica. En la siguiente presentación se abordarán los siguientes tópicos que están inmersos y son relevantes para la conceptualización del rol del profesor como investigador. Y entre estos se encuentran los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, los valores e intereses de la investigación, el concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador científico. Antes de hablar de los antecedentes históricos de la ciencia, debemos definir qué es ciencia. Ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Esta tiene sus orígenes en culturas y civilizaciones muy antiguas, al querer descifrar principios y leyes de la naturaleza con el fin de describir, explicar y predecir fenómenos. En la edad prehistórica, con el descubrimiento del fuego y a través del método empírico, da inicio a la alfarería. Con la cocción de los alimentos se evoluciona también la tradición oral a la escrita por medio de pictogramas. En la edad antigua, aproximadamente 3500 años antes de Cristo, grandes pensadores y científicos trabajaron el método experimental, indicando que el conocimiento científico surge en la ciencia física, como Pitágoras, quien explica los elementos del cosmos en números y utiliza las matemáticas para explicar la naturaleza. Asimismo, Empédocles, quien dio principio a la química para establecer que el aire, el agua y el fuego son elementos de intercambio y de productos del cosmos. En este periodo se inicia la escritura con los sumerios, quienes crean el sistema cuneiforme y aportan el calendario lunar, el código Hammurabi y la astrología, al establecer el sistema sexagesimal. Los babilonios también dieron sus aportaciones a la medicina al describir enfermedades como la diarrea y la tos, y además inventaron la cirugía para curar heridas y fracturas. Con la invención de la rueda en este periodo permitió el origen del sistema de medición de la medición, la geometría y las ecuaciones matemáticas. En esta etapa también surge el positivismo como forma de justificar el estudio de carácter científico al ser humano de forma individual y social. Entre los siglos V y XV se da el periodo comprendido como Edad Media, donde se encontró un avance en la física en cuanto a la observación sistemática, la medición y la experimentación. En cuanto a la medicina, se realizó un avance en la implementación de historias clínicas individuales que posibilitaron la descripción de los síntomas de enfermedades como la peste bubónica y la lepra, permitiendo así los métodos diagnósticos. La ciencia se desarrolló por la filosofía y el empirismo, destacando la naturaleza como un conjunto de leyes que se pueden explicar por medio de la razón. En esta edad se realizaron grandes avances e inventos como lo fueron las gafas, los lentes, los explosivos y la brújula. Entre los siglos XIV y XVII se da el Renacimiento, donde se utiliza el método científico y se fundamenta en el empirismo, estableciendo la ciencia como experimental, la cual permite al ser humano dominar la naturaleza. En este periodo surgen grandes aportaciones a las ciencias, como la de Nicolás Copérnico a la astrología con su teoría heliocentrista. En las matemáticas, el uso de fracciones decimales, de ecuaciones de tercer y cuarto grado, números imaginarios y la trigonometría. En cuanto a las ciencias naturales, se inició la cirugía moderna, la zoología, se utilizó el libro de anatomía y se inventó el microscopio. En la geografía se da el método de posicionamiento geográfico y en la química se descubre el zinc. También se realizó el uso de preparados químicos como el sulfato de amonio y se aplicó la alquimia en la medicina. Posteriormente, en la Edad Moderna se da la revolución científica, que es entendida como la ruptura de las ciencias normales para avanzar a un paradigma científico, es decir, que pasa de lo cualitativo, que está basado en la lógica silogística y el razonamiento deductivo propuesto por Aristóteles, a lo cuantitativo, que es basado en la lógica experimental de Descartes, dando a esto sí unas nuevas ideas y conocimientos en la física, en la astronomía, la biología y la química.
Finalmente, en 1789 hasta la actualidad es considerada la edad contemporánea. Se han desarrollado nuevas ciencias en esta etapa como la ecología, la sociología, la psicología y la economía. Se presentaron grandes inventos y avances en la biología al ser conocida como ciencia. También podemos destacar a Darwin con su ingeniería genética, las leyes de Newton, la teoría del Big Bang y el desarrollo de la electricidad, entre otros. Todos estos avances a la ciencia a través de la historia de la humanidad han surgido por la búsqueda y la indagación y descubrimientos para solucionar problemas que se han presentado en cada una de las etapas o periodos de tiempo, los cuales han tenido repercusiones tanto en la industria como en la vida cotidiana y en la forma de investigar. Es por esto que al desarrollar las investigaciones debemos tener en cuenta los valores e intereses en la investigación propiamente dicha. El querer conocer e investigar en los seres humanos adquiere un carácter ético. No solo se basa en las relaciones dinámicas de los fenómenos a indagar y la vida personal, también en el trato directo o indirecto de las investigaciones de personas como objetos de estudio. La ética en la investigación no solo está encaminada a la formación profesional, también a la precaución y a la protección necesaria de cuando se investiga en seres humanos. No obstante, la ética en una investigación no limita ni restringe, sino que estimula las capacidades, talentos y competencias para generar nuevos conocimientos, teniendo en cuenta los paradigmas epistemológicos para desarrollar una investigación científica. Ahora bien, antes de clasificar los paradigmas, se debe conceptualizar esta palabra. La palabra paradigma proviene del griego daknimi, que significa modelo o patrón. Un paradigma se utiliza para designar un enfoque establecido por una corriente filosófica que está acogida por el investigador para asumir una posición y solucionar un problema de la realidad. Se pueden categorizar en tres: la positivista, la interpretativa y la sociocrítica. La positivista, donde se reconoce la realidad como palpable y basado en el pensamiento deductivo, donde a partir del uso de estadísticas se logra analizar las causas de un efecto de un problema de estudio. El interpretativo, que está denominado humanista, se focaliza en las relaciones sociales, teniendo en cuenta que la realidad es holística y dinámica. Y el paradigma sociocrítico, que tiene como finalidad la transformación de las relaciones y dar respuesta a los problemas generados por dichas relaciones, empleando el diálogo y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Por otro lado, la ciencia constituye una gran parte de la cotidianidad y la rutina, ocupando un lugar importante dentro del aula para desarrollar las habilidades y competencias de los estudiantes. La incorporación de la ciencia en la práctica educativa y a través de las estrategias motivadoras enriquecen no solo el quehacer docente, sino también para formar estudiantes más críticos, responsables, comprometidos con las problemáticas sociales y del mundo civil. En este aspecto entra en juego el rol del profesor como investigador científico, ya que dentro de la rutina diaria debe realizar dos actividades muy puntuales: reflexionar e investigar, puesto que de esta manera se apropia de su realidad a solucionar problemas que generan estrategias y transforme las relaciones no solo de sus acciones educativas, sino también de sus aprendices. Todo esto implica que se enfatice en los objetivos, en los resultados, pero también en el proceso de aprendizaje, que se centre en los procesos dinámicos de formación de la relación con el educando, adaptándose al contexto real, a necesidades concretas y convirtiéndose como un agente activo en la construcción de habilidades, competencias, estrategias y saberes. Dentro de este rol, él debe complementar la teoría con la práctica. Debe ser comprometido, indagador, retroalimentador, autorreflexivo, orientado a la mejora continua y sistemática que estimule el desarrollo de la observación, el análisis crítico, con pensamientos y acciones. Finalmente, debe establecer vínculos de reflexión pedagógica sobre la práctica, los procesos didácticos y pedagógicos para consensuar, compartir el análisis y la evaluación de todas estas experiencias para el desarrollo de la cooperación, colaboración y la investigación de la praxis.
En conclusión, la ciencia y la investigación son de gran importancia para comprender el rol del docente investigador. Al crear conocimiento, el profesor obtiene un rol de actor principal, puesto que en sus manos se encuentra la formación del espíritu reflexivo y crítico de los individuos que están dentro de la sociedad y que van a transformarla. Identificar, dar respuesta a las problemáticas de la realidad dinámica, buscar soluciones, descubrir nuevos conocimientos, tomar una actitud crítica y reflexiva, teniendo en cuenta todos los paradigmas de investigación dentro de su quehacer docente, aportan criterios de rigor científico y son aspectos importantes que caracterizan a un profesor que al desarrollar sus competencias investigativas y reflexiones pedagógicas contribuyen de manera positiva al pensamiento social, a la resolución de problemas en el ámbito educativo y mejora la práctica educativa de la sociedad actual. Finalmente, cabe destacar algunas referencias que se tomaron o se tuvieron en cuenta para la realización de este trabajo, como fue la declaración de Helsinki, la ética de la investigación, los paradigmas de la investigación educativa, la investigación del comportamiento, las competencias básicas de paradigmas educativos, entre otros. Muchas gracias.